Descubierto, el escalofriante relato de un vendedor de flores maldito por lo SINISTRO. La noche caía como un manto de sombras, y Jorge, un humilde vendedor de flores, se adentraba en el oscuro laberinto de su barrio olvidado. Las calles vacías parecían susurrar secretos ominosos mientras él arrastraba su carrito, sus piernas cansadas y su corazón palpitando en un ritmo frenético. Desde hacía semanas, un frío extraño y persistente le abrazaba el alma, un escalofrío que le hacía preguntarse si algo siniestro acechaba entre las sombras. La violencia y la desconfianza se habían convertido en algo cotidiano, un veneno que impregnaba el aire. Cada mañana, regresaba a su pequeño hogar. A pesar del cansancio, lo que más le inquietaba era el creciente clima de terror que se cernía sobre su comunidad. Sus vecinos, antes cálidos y amigables, ahora intercambiaban miradas furtivas, como si compartieran un secreto macabro. La desaparición de varias personas había sembrado el caos, y su espíritu luchaba por encontrar algo de esperanza mientras vendía esas flores que eran su única fuente de ingresos, y su único link con la belleza en medio de tanto horror. Una noche, tras cerrar su pequeña floristería, Jorge sintió un peso en el aire. Las sombras eran más densas, y al girar en una esquina, una figura encapuchada hizo que su corazón se detuviera por un instante. El encapuchado desapareció con un susurro, desvaneciéndose en la oscuridad. ¿Quién era ese extraño? ¿Y qué significaba su presencia? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, al llegar a casa, Ana le comentó preocupada que había visto una sombra merodeando por los alrededores. Jorge sintió como el miedo se anidaba en su pecho como un lazo apretado. No podía permitir que su familia fuera vulnerable. Intentó tranquilizarla, prometiendo que todo estaría bien, pero su voz temblaba. Esa ansiedad indescriptible fue creciendo cuando don Luis, el anciano del barrio, habló sobre el vendedor de sombras que se estaba llevando a la gente desaparecida. Con cada susurro y rumor, el terror se enroscaba más firme en su corazón. Esa noche, cuando los niños se dormían, el silencio fue interrumpido por un sonido extraño que provenía de fuera. Jorge dio un paso hacia la ventana y vio una forma oscura, una figura encapuchada que acechaba su hogar. La realidad se desmoronaba a su alrededor, cada latido de su corazón resonaba como un tambor ominoso mientras la inquietante sensación de que alguien estaba observando se intensificaba. Con la adrenalina a 1000 por hora, Jorge sabía que debía descubrir qué se escondía en la oscuridad, qué secretos se escondían tras las miradas asustadas de sus vecinos. Su determinación se tornó la llama que lo guiaría a través del laberinto de mentiras y sombras. La verdadera batalla apenas comenzaba, y, con un último grito de desesperación, Jorge se lanzó a lo desconocido, decidido a proteger a su familia de aquello que acechaba en la noche. ¿Qué descubrimiento le aguardaba en ese oscuro rincón de su barrio? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Jorge apretó los puños, la determinación empujando su cuerpo hacia adelante. La figura encapuchada seguía ahí, inmóvil, como un espectro que desafiaba la noche y a su propio temor. El aire era frío, incluso más que antes, y un sudor helado corría por su frente. Inhaló con fuerza y salió de casa con el corazón a 1000 por hora, cada paso resonaba en su mente como un golpe de tambor. La luz de la luna apenas iluminaba las calles, permitiéndole ver de forma tenue los contornos de su barrio desolado. Se sentía como un intruso en su propia vida, acosado por la sombra que lo observaba desde la distancia. ¿Quién eres?, gritó, su voz quebrada rompiendo el silencio aterrador. No hubo respuesta. La figura permanecía estática, como si le hubiera lanzado un hechizo de parálisis. Jorge sintió que la desesperación lo envolvía, pero no podía rendirse. Pensó en Ana y los niños, y eso lo impulsó a seguir adelante. Podía casi tocar la sombra, pero mientras más se acercaba, el frío se hacía más intenso. El encapuchado finalmente se movió. Un paso hacia atrás, pero luego, con una rapidez sorprendente, avanzó hacia él. Jorge sintió un escalofrío que le recorría la columna vertebral. Sin pensarlo, corrió hacia la figura,
deseando desenmascarar al ser que sembraba terror en su comunidad. Pero cuando estuvo a unos metros, la figura se desvaneció en el aire como una bruma espesa y fría. «No», gritó Jorge al darse cuenta de que estaba solo en medio de la noche. Con el miedo apretándole el pecho, decidió seguir el rastro de un murmullo que parecía provenir de un callejón cercano. Se acercó lentamente, el sonido se volvía cada vez más claro, eran voces que susurraban, seguras y retorcidas. A medida que se adentraba, vio luces tenues provenientes de una especie de reunión clandestina. Detrás de un montón de cajas de cartón, Jorge se asomó con cautela. Ante sus ojos, un grupo de personas encapuchadas se reunía en torno a una hoguera. La electricidad en el aire chisporroteaba, y una sensación de terror más profundo le invadió. No podía oír lo que decían, pero los movimientos de sus manos eran insidiosos, como si estuvieran realizando un ritual. Poco a poco, las palabras comenzaron a ser discernibles. «Ven a nosotros, sombras, la vida debe ser pagada». Horrorizado, Jorge sintió que el pánico se apoderaba de él. En esa mezcla de sombras y llamas danzantes, se dio cuenta de que no solo la esencia de las personas desaparecidas estaba siendo invocada, sino también su condenación. Esa misma condenación que había atrapado a su barrio en un ciclo de terror. Sin darse cuenta, sus piernas comenzaron a retroceder, pero un paso en falso hizo que una de las cajas se volcara. El ruido resonó en la oscuridad, atrayendo todas las miradas hacia él. Los rostros encapuchados giraron al unísono, y Jorge sintió sus miradas como dagas afiladas clavándose en su piel. «¡Corre!», gritó su instinto, pero el terror lo inmovilizó. El silencio se rompió, y la figura del encapuchado que había visto antes apareció, acercándose rápidamente hacia él. Jorge supo que ya no había vuelta atrás. La noche se había ido, y con ella, su refugio. ¿Qué les pasaría a su esposa y a sus hijos sin él? ¿Tendría valor para enfrentarse a lo que acechaba en la sombra? Con el corazón latiendo con fuerza y el frío apoderándose de su mente, se dio la vuelta por instinto y comenzó a correr. Pero al oír el eco de sus perseguidores, supo que la batalla por su vida recién comenzaba. ¿Lograría escapar del oscuro destino que lo esperaban? El aire se llenó de un eco sordo mientras Jorge corría, sus zancadas resonando como un tambor en la oscuridad. La figura encapuchada y las demás sombras se movían detrás de él, un murmullo de pasos y respiraciones entrecortadas que lo perseguía como una tormenta. Cada latido de su corazón parecía un grito de advertencia. El callejón serpenteaba, como si intentara atraparle entre sus paredes angostas. Jorge apenas podía pensar, solo quería escapar. Pero la noche parecía cobrar vida propia, cada rincón se convertía en un laberinto. En un giro inesperado, se encontró cara a cara con una pared de ladrillos. No. No podía ser el final. Sin pensarlo, giró sobre sí mismo y vio a los enmascarados acercándose. Una de las figuras, más alta y gruesa, levantó un brazo y agitó una especie de objeto brilloso que centelleaba bajo la luz de la luna. El destello lo encandiló, llenando su mente de imágenes borrosas. «Ven a nosotros», resonaba en su cabeza, seguido de un eco subterráneo que le hacía temblar. Jorge había escuchado esas palabras antes. Eran un canto de advertencia, un lamento de los desaparecidos que sus vecinos murmuraban a sus espaldas, un atisbo de lo que había ocurrido en el barrio. Su cuerpo se congeló, paralizado por la revelación. La figura del encapuchado se colocó frente a él, mirándole con ojos que parecían brillar en la oscuridad. Un halo de maldad lo rodeaba. «¿Por qué huyes, Jorge?», su voz era un susurro rasposo, lleno de burlas. «Sabes que tu destino está ligado al nuestro. Ven». Sin tiempo para pensar, Jorge se lanzó hacia un lado, esquivando al encapuchado que había levantado su mano como si tratara de detenerlo. Corrió, sumido en la bruma que parecía envolverlo todo a su alrededor. Escapó de la vista de sus perseguidores por un momento, deslizando su cuerpo bajo un patio trasero lleno de escombros. El silencio le dio una pausa, un breve respiro. Pero el pánico seguía golpeándole el pecho. Se aferró al último hilo de esperanza, y decidió buscar un lugar seguro donde esconderse. Sabía que tenían que encontrarle, lo sentía. Al llegar a la esquina de una casa vieja, se asomó y vio a las sombras dispersarse. Las figuras encapuchadas se movían como depredadores en la noche, buscando su presa. Pero algunas se detuvieron en el centro del callejón, formando un círculo, y parecía que estaban llevando a cabo otro ritual.
Las llamas de la hoguera chisporroteaban más que nunca, creando un danzón de sombras macabras. En la penumbra, Jorge escuchó un ligero crujido detrás de él. Se dio la vuelta lentamente, y en su corazón se instaló una nueva ola de terror. Una figura emergió de detrás de un viejo barril, con una sonrisa torcida asomando bajo la capucha. Era Lucía, su vecina, la anciana que siempre advertía sobre las cosas peligrosas del barrio. No huyas, Jorge, ellos te necesitan. Su voz era suave, hipnótica, pero llena de un terror primordial. El sacrificio debe cumplirse. Jorge sintió que el frío se instalaba de nuevo en su pecho. Lucía no era la anciana que solía hablarle en la acera, era otra cosa, un eco de lo que había una vez. Los ojos de Lucía brillaban con una luz siniestra. Las sombras del callejón se acercaron más, el ritual comenzaba, y el suelo temblaba bajo sus pies. La realidad se distorsionaba, se convertía en un espacio aterrador. Jorge sabía que no tenía tiempo. Sin más opción, dio un paso atrás, listo para correr de nuevo. Debía encontrar una salida, debía salvar a su familia. Sin embargo, cuando miró de nuevo hacia el grupo, el encapuchado estaba allí, más cerca que nunca, acariciando una hoja en su mano. Jorge contempló el lado opuesto del callejón, la continuación de la ruta, pero al mismo tiempo, sentía la tentación de volver. Susurros de desesperación le llamaban de nuevo, y de pronto comprendió algo crucial. El sacrificio no solo era para los desaparecidos, sino para él. Con una mezcla de horror y determinación, Jorge comenzó a correr. Sabía que debía enfrentar su destino o morir intentando salvar a quienes amaba. Pero el eco de la voz oscura resonaba en su mente. ¿Lograría escapar del oscuro futuro que se acercaba hacia él? ¿O caería en la trampa que la noche había tejido? Los pasos retumbaban a sus espaldas, persiguiéndolo, cada vez más cerca. La batalla por su vida apenas había comenzado, y cada decisión podría sellar su destino, o el de los suyos. Jorge corría sin pensar, sus pies lo llevaban por una senda enredada de sombras y ladrillos agrietados. El aire se sentía pesado, olía a humedad y a algo más repulsivo, como un recordatorio de aquello que habían perdido los desaparecidos. La risa de Lucía resonaba en su mente, un eco perturbador que no podía ahogar. Debía concentrarse. La niebla se espesaba a su alrededor, y en su pecho el miedo crecía floreciendo como una planta venenosa. Pero había algo más en lo profundo de su ser, la necesidad de proteger a su familia. Las voces de su esposa y su hijo lo alentaban, sus risas eran la razón por la que todavía respiraba. Al llegar a un cruce, se detuvo, el corazón en un puño. Frente a él, otra salida, pero al mismo tiempo, un camino que parecía desaparecer en el aire. Mientras dudaba, se dio cuenta de que lo que en su mente eran sombras ahora eran formas concretas que se acercaban, los encapuchados mantenían la formación, todos apuntaban hacia él. Jorge, gritó una voz familiar. Era su amigo Carlos, uno de los pocos que había intentado advertirlo sobre las oscuras historias del barrio. ¡Corre! Sin dudar, Jorge se lanzó hacia la voz. Cuando llegó, Carlos estaba oculto detrás de un contenedor de basura, su rostro visible en la penumbra, pálido y lleno de miedo. No puedo quedarme aquí, dijo Carlos, jadeando. Ellos están cerca. Tienes que salir de aquí y llevar a tu familia contigo. Pero no puedo hacer eso si no sé cómo, respondió Jorge, atormentado por la angustia de proteger a su esposa e hijo. ¿Cómo se detiene esto? No lo sé, pero he visto cosas. Carlos bajó la voz, casi un susurro. Sus ojos miraban a la distancia como si recordaran alguna pesadilla. La única forma de detenerlos es enfrentarlos. Simultáneamente, un estruendo rompió el aire. La hoguera en el centro del callejón chisporroteó con violencia, como si la energía oscura que la alimentaba la animara aún más. Jorge notó que las llamas se movían al ritmo de un canto, y, en un instante, vio las figuras comenzar a danzar en círculos, sumidas en un trance hipnótico. «Vamos», gritó Jorge. «Necesitamos salir ya». Carlos asintió y los dos corrieron juntos hacia una calle lateral. Pero el callejón parecía curvarse, y a medida que se alejaban, las sombras que habían sentido en su existencia comenzaron a cerrarse nuevamente. Algo lo seguía, y la sensación de ser observados era abrumadora, un frío que calaba los huesos. La casa en la que vivía su familia estaba a solo unas cuadras, pero Jorge sentía que cada paso lo acercaba más a la oscuridad.
Compartían miradas temerosas mientras corrían, y la desesperación se transformó en un pánico palpable. Jorge nunca había sido un cobarde, pero aquella noche sacudía hasta los cimientos de su ser. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Jorge se detuvo en seco. Era el grito de una mujer, la desesperación en su voz resonaba como el eco de su propia angustia. No, jadeó Carlos, aferrando el brazo de Jorge. Debemos seguir corriendo. Pero Jorge ya había tomado una decisión. Era su familia. Era su deber. Se soltó del agarre de Carlos y corrió hacia la fuente del sonido, contra todo instinto de supervivencia, impulsado por un amor que desafiaba la fatalidad. Al girar una esquina, lo que vio lo paralizó. Un grupo de encapuchados rodeaba a una mujer, su aspecto se asemejaba al de Lucía, y en el centro de ese torbellino de sombras, la evidencia de un sacrificio ritual empezaba a tomar forma. La mujer estaba en el suelo, ojos reflejando el horror. Jorge, gritó la mujer, y en ese momento Jorge supo que era su esposa. El mundo se oscureció al instante. Sin darse cuenta, las sombras que creía haber esquivado lo rodearon, y el encapuchado más cercano giró su rostro hacia él, una mueca cruel asomándose en sus labios. El sacrificio comenzará, murmuró, mientras Jorge caía de rodillas, atrapado entre el abismo de su propia desesperación. Las llamas rugieron con energía y Jorge sintió la tentación de rendirse. Pero entonces recordaron sus razones, y con ese último destello de claridad en su mente, Jorge comprendió que su lucha apenas comenzaba. Sin embargo, a su alrededor, las sombras empezaron a cerrarse con un objetivo claro. La noche no había terminado, y con su familia en peligro, Jorge debía decidir entre salvar a su esposa o enfrentar a aquellos que le estaban dando caza, comprendiendo que a veces la salida puede estar en un sacrificio, pero de un precio mucho más alto del que había imaginado. Y justo en ese instante, un murmullo desgarrador surgió, susurrando promesas oscuras y llamándolo a aceptar su destino. ¿Conseguiría resistir o habría de convertirse en parte del ritual? La oscuridad lo abrazó con fuerza, apretando su garganta y haciéndole sentir que la vida se le escapaba mientras los encapuchados comenzaban a murmurar. La voz del líder, profunda y resonante, parecía provenir de todas partes, como un eco de un pasado olvidado. El sacrificio se pide cada luna llena, anunció, y la multitud, cada vez más inquieta, asintió en un gesto de complicidad. Jorge sintió que su corazón se aceleraba. Lucía, gritó desenfrenadamente, intentando alcanzar a su esposa, atrapada en el centro de aquel círculo enloquecido. Los encapuchados comenzaron a moverse, acercándose, sus manos levantadas hacia el cielo negreando más las sombras. El líder extendió su mano. Hojas de plantas marchitas caían entre ellos como arrecifes de cálidos recuerdos, un símbolo de lo que se estaba por despojar. El rostro de Lucía se iluminó por un segundo, la luz de la hoguera reflejaba el terror en sus ojos. Su mirada cargada de amor y miedo lo atravesó como un cuchillo. No, gritó Jorge, pero su voz se perdió en la torrentera del ritual. Los encapuchados, ahora en una coreografía macabra, danzaban alrededor del fuego mientras la alabanza a un ente oscuro resonaba en sus labios. Jorge sintió la presión en su pecho, empujándolo hacia adelante, incomprensiblemente, en un intento por romper el lazo que lo mantenía inmóvil. Un grito desgarrador rompió la monotonía de la danza. Era el grito de un niño que Jorge no reconocía, pero que le desgarró el alma. El eco de la angustia familiar parecía fusionarse en un crepitar universal. Se acordó de su hijo, su pequeño, quien estaba en casa, ajeno al horror que acechaba. En ese momento, un ardor creció en su pecho. Jorge alzó la vista y vio al encapuchado que había hablado, sus ojos tras la sombra del capucho centelleaban con malicia. «Ven, Jorge. Forma parte de nosotros», susurró el líder, su voz era suave como la niebla y siniestra como una serpiente. «Todo tiene un precio». Jorge sintió la tentación. Las sombras lo atraían, haciéndole susurrar secretos de poder, de venganza. Pero la imagen de Lucía, postrada en el suelo, y su hijo inquieto en casa lo anclaron a la realidad. «No», gritó con rabia, y sus palabras parecieron desafiar a la misma oscuridad. «No tomaréis lo que es mío». Con una fuerza que no sabía que poseía, dio un paso hacia adelante, interfiriendo entre su esposa y los encapuchados. El círculo, aunque sólido, tembló momentáneamente, como si la niebla que lo rodeaba también titubease ante su determinación. El líder se adelantó, su rostro oculto por las sombras, pero Jorge pudo ver su sorpresa.
¿Te atreves a deshonrar el sacrificio? Su tono se volvió gélido. Pagarás un precio por tu osadía. Y justo cuando lo dijo, el fuego en el centro del ritual cobró vida, volando hacia Jorge con una furia desmedida. Juan sintió la calidez en su piel y, de un instante a otro, una visión aterradora lo invadió. Su infancia, sus miedos más profundos danzaban ante él como si le reclamaran. Su mente se llenó de imágenes que creía olvidadas, como un torrente de pesadillas volviendo a asolarlo. No podía permitir que el círculo se cerrara de nuevo. Debía encontrar una salida, un camino por donde huir. Entonces recordó las historias que Carlos le había contado sobre la debilidad de aquellos que hacían pactos. Sin pensarlo, Jorge se dejó caer, rodando por el suelo, alcanzando una piedra puntiaguda. La recogió, aferrándose a ella como si fuera su último recurso. Entonces se dio cuenta, la única manera de debilitarlos era romper el pacto que estaban formando entre ellos. Con el corazón disparado y sudor frío recorriendo su frente, se levantó, confrontando al círculo que con recelo cada vez se acercaba más. Si debo sacrificarme, que sea yo el que elija, gritó Jorge, una decisión forzada por el amor, pero teñida de desesperación. Tan pronto como pronunció esas palabras, el entorno pareció temblar y un silencio atroz se apoderó del aire. Ahora, la mirada de los encapuchados, en lugar de retadora, mostraba inquietud. Sin embargo, la hoguera brilló con fuerza y Jorge se dio cuenta de que, en un instante, todo podía cambiar. ¿Había activado algo energético en él? Ahora sabía que era un llamado a la lucha. Y en medio del caos, la mirada de Lucía se volvió a encontrar con la suya, el amor como último refugio, pero con una advertencia que apagaba toda esperanza de final feliz: los incautos también pagan el precio más alto. La danza ritual había empezado, pero el sacrificio verdadero estaría por venir. El sonido de los ecos del pacto resonó en el aire, y Jorge comprendía que la verdadera batalla apenas había comenzado. Sin saber realmente a quién le rendiría cuentas, tomó aire y se enfrentó a lo desconocido, su destino ahora sellado. Patas invisibles lo apresaron, y el eco de un grito compartido retumbó en su mente, un aviso que lo empujaría hacia lo peor. ¿Podría Jorge elegir su destino o se vería arrastrado por las sombras? La hoguera explotó en llamas, y el resplandor iluminó los rostros de los encapuchados, convirtiéndolos en figuras grotescas, sombras distorsionadas de aquello que una vez fueron. Jorge sintió un chispazo de esperanza al ver la inquietud en sus ojos, aún dominados por el terror al ritual interrumpido. El eco del grito todavía retumbaba en su mente, un constante recordatorio de la fragilidad de su propia existencia. No. Susurró Jorge, sintiendo que el aire se volvía denso como el plomo. La piedra en sus manos se sentía cada vez más pesada, como si inyectara pánico en su interior. Desesperado, miró a Lucía, quien luchaba por liberarse de las sombras que la mantenían cautiva. El círculo de encapuchados comenzaba a avanzar, y Jorge sintió que su tiempo se agotaba. Sin considerarlo, levantó la piedra y se adentró en el oscuro terreno del ritual. «Rechazo vuestros pactos», gritó, su voz resonando con fuerza, desafiando la oscuridad que lo envolvía como una serpiente. El líder de los encapuchados sonrió, una mueca que no alcanzó a ser humana. «Si es la elección del sacrificio la que deseas, será entonces despojar lo que más amas». Con un movimiento brusco, uno de los encapuchados alzó su mano y Jorge sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Lucía, rodeada de un resplandor tembloroso, se llevó las manos a la cabeza, como si un terror invisible la atacara. «Lucía», gritó Jorge, su voz desgarrada al ver cómo las sombras parecían devorarla. Se lanzó hacia ella, pero una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, como si una mano espectral lo mantuviera a raya. Las miradas de la multitud se tornaron en expectación. Con cada segundo que pasaba, Jorge sentía más la presión, caliente y asfixiante, como si la misma tierra reclamara su derecho a su vida. El líder comenzó a murmurarse a sí mismo, su voz una mezcla de palabras ancestrales y oscuras. La hoguera pulsaba en respuesta, cada llama un grito apagado. Jorge sabía que estaba al borde de una catástrofe, pero algo más encendía dentro de él. Un deseo de luchar, de enfrentarse a la oscuridad que lo rodeaba y a los ecos del pasado que le habían atormentado. «No te llevarán, Lucía. Nunca te llevarán». Las palabras surgieron de su boca, impulsadas por un amor feroz.
La piedra en su mano brilló con una luz tenue, resonando cuando él la aferró con toda su fuerza. El murmullo del grupo se desvaneció, y aquella voz ancestral se volvió un grito de furia, estallando en el aire como un trueno. Las llamas se alzaron, desafiando la noche, y Jorge sintió como si la energía que había estado esperando finalmente se liberaba. Con un último grito, levantó la piedra hacia el cielo, y un destello de luz brillante iluminó el claro del bosque, creando una feroz ruptura en la oscuridad. La multitud dio un paso atrás, aterrados ante el fulgor. Las sombras parecían encogerse, y en ese instante, Lucía se liberó de su trance, sus ojos llenos de miedo y sorpresa. Jorge la vio correr hacia él, y, en el aliento de la revelación, sintió que la batalla se intensificaba. «Vamos», gritó él, pero los encapuchados comenzaron a agruparse, creando un muro casi tangible con el que Jorge tuvo que lidiar, pero el horror aún no había terminado. En el fragor del enfrentamiento, Jorge sintió que una presencia oscura y antigua se acercaba y en su corazón resonó una advertencia: el verdadero sacrificio aún no había sido decidido. Tendría que elegir. La hoguera volvió a cobrar fuerza, iluminando caras familiares entre la multitud. Susurros cada vez más altos llenaron el aire, clamando por algo más que solo un sacrificio. Algo más oscuro, algo que podría arrastrar a Jorge y a su familia a sus profundidades. Entonces, en un giro inesperado, Jorge sintió nuevamente esa amenaza. ¿Realmente podría escapar de todo? La lucha por su esposa era solo el principio, y lo que vendría cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué precio debía pagar realmente para salvar a Lucía y a su hijo, y quiénes serían los verdaderos sacrificios en este ritual sin fin? La atmósfera se tornó en un espeso sudor frío que envolvía a Jorge, un manto de terror palpable que se aferraba a su piel. Los murmullos de los encapuchados se habían transformado en una cacofonía, una carga pesada de voces que abrumaba su mente. Las llamas danzaban con un fervor demoníaco, proyectando sombras que parecían cobrar vida, como si las almas de aquellos que habían sido sacrificados regresaran del abismo, ansiosas por vengarse. Jorge sintió su corazón latir con fuerza, resonando en sus oídos como un tambor de guerra. «No», gritó de nuevo, pero su voz se ahogó entre el clamor que llenaba el claro. El eco de su desesperación se perdió, dejando solo el aliento gélido del miedo. Lucía había llegado hasta él, su mirada reflejaba una mezcla de pánico y determinación. Pero Jorge sabía que la oscuridad aún no había terminado de jugar su carta. El líder encapuchado, su rostro oculto en la sombra, levantó su brazo y apuntó hacia la hoguera, y este gesto desató un estruendo de energía oscura, como si un nubarrón de tormenta se apoderara del lugar. «Es solo el principio», Jorge murmuró Lucía, mientras un esplendor fluido brotaba de la piedra que él sostenía con firmeza. La luminiscencia era cálida, pero el frío que provenía de la multitud lo heló hasta los huesos. «¿Qué significa esto?», preguntó Jorge, sin poder apartar la mirada de la danza del fuego que parecía enloquecer. «Ellos buscan un nuevo guía, un nuevo sacrificio». Las palabras de Lucía temblaban, pero su voz se mantenía firme. Ella sabía que lo que venía no solo afectaría a ellos, sino que marcaría el destino del pueblo. Las sombras comenzaron a moverse con más ferocidad, danzando al compás del ritual olvidado. Un profundo rugido resonó como un eco lejano de antiguas promesas, y Jorge experimentó una revelación desgarradora. Su lucha no era solo por Lucía, sino también por todos aquellos que habían visto caer en la trampa del líder oscuro. Miró a su alrededor y vio a los rostros familiarmente distorsionados por el miedo. Cada uno de ellos había estado atado a estos pactos sin poder deshacerse de su destino maldito. «Jorge», su voz era un hilo de esencia, «debemos enfrentarlos, debemos romper el ciclo o seremos parte de su ritual para siempre». Ahora, la piedra brilló aún más intensamente, como si respondiera a la súplica de Lucía. Con un impulso decidido, Jorge la levantó de nuevo, sintiendo el poder fluir a través de él. La atmósfera se tornó en un campo de batalla. Las llamas comenzaron a danzar aún más rápido, y los encapuchados parecían perder su control, sus ojos desorbitados de rabia. «Retirarse no es una opción», bramó el líder, lanzando un grito que cortaba el aire como un cuchillo. Jorge sintió la fuerza que emanaba de la piedra convertirse en una corriente eléctrica. Sabía que cada palabra que pronunciaran, cada gesto que hicieran, podría ser su fin. Pero también se dio cuenta de que había algo en el que se rehusaba a ceder. Si había una oportunidad de cambiar el destino, debía tomarla. Con un grito que resonó en el profundo eco del bosque, Jorge se lanzó hacia adelante, levantando la piedra sobre su cabeza. En ese momento,
La hoguera pareció estallar en 1000 pedazos, iluminando el claro como si fuera mediodía. Las sombras retrocedieron, pero una risa burlona y macabra resonó, un eco del antagonista que aún dominaba el ritual. Nada ha terminado, gritó el líder encapuchado, mientras su figura parecía fluir en la oscuridad, obscura y acechante. La piedra en la mano de Jorge estalló en una luz cegadora, mientras el verdadero terror comenzaba a revelarse. Ante sus ojos, una visión emergió de entre las llamas, un rostro conocido, un sacrificio olvidado. Era realmente un destino, o el comienzo de algo aún más siniestro. La oscuridad no solo se acercaba, se reía en su rostro, mientras Jorge comprendía que, al enfrentarse a este ritual, había abierto una puerta que podría consumirlo a él y a aquellos que amaba. La elección era suya, pero el precio era desmesurado. ¿Hasta dónde podría llegar para salvar su alma y la de su familia cuando el verdadero sacrificio se definía en cada susurro de la penumbra? La luz de la piedra parecía vibrar en un lamento, mientras el rostro emergía de las llamas. Jorge arrugó el ceño, trató de enfocar su mente, pero la forma en la que los ojos de la figura lo miraban lo volvían loco de terror. Era Clara, su hermana menor, desaparecida hacía años. La verdad latía con fuerza en su pecho, ella había sido el sacrificio. No, gritó Jorge, pero su voz se desgastó en el aire tosco del bosque. Todo su ser quería correr hacia ella, abrazarla, hacerla regresar, pero la hoguera era un abismo entre ambos. La multitud no se detenía, sus rostros estaban cubiertos por capuchas que ocultaban su humanidad, pero sus ojos brillaban como llamas. Lucía, al parecer sintiendo su agonía, le tomó del brazo. Debes concentrarte, Jorge, no la dejes ir. El líder encapuchado comenzó a caminar hacia la luz creciente, su figura amenazante, como un titán oscuro. La risa burlona resonaba en el aire impregnado de humo. ¿Acaso no puedes ver? El sacrificio siempre vuelve, dijo con voz profunda y retumbante. Más allá de la figura de Clara, la hoguera pareció cobrar vida, las llamas alcanzando alturas como si quisieran devorar el cielo. Jorge vio cómo estilizadas sombras se alzaban a su alrededor, susurros que cantaban en el viento, palabras que parecían envueltas en desesperación. Sus palabras hablaban de un pacto, de una eternidad de servitud. Basta, gritó Jorge, sintiendo la electricidad recorrer su cuerpo. Más que la luz de la piedra, era su rabia la que iluminaba el claro. No podía permitir que el sueño de los sacrificios se repitiera, que Clara fuera absorbida de nuevo por esa oscuridad. Con un gran esfuerzo, alzó la piedra. En su interior, una chispa de luz guerrera se encendió, impulsada no solo por el deseo de salvar a su hermana, sino por el anhelo de liberar a todos aquellos atrapados en el ciclo infernal. El legado de oscuridad que han sembrado termina aquí, vociferó Jorge, su voz retumbando contra los árboles que se estremecieron, como si hasta ellos respondieran a su clamor. Las llamas comenzaron a zumbar, y primero un destello, luego una explosión de luz blanca emergió de la piedra, expandiéndose. El líder encapuchado retrocedió, horrorizado. No puedes, su voz se tornó un grito desgarrador. Pero Jorge no iba a ceder. Con determinación, arrojó la piedra hacia el centro de la hoguera. Un destello brillante destrozó la noche, y el claro fue iluminado. Las sombras gritaron como animales heridos, desapareciendo en una nube de negrura. Muchos encapuchados cayeron al suelo, incapaces de soportar la avasallante luz. Pero en medio del caos, la risa del líder resonó otra vez, más fuerte, más desafiante. ¿Crees que esto es el fin? El verdadero sacrificio será el que tú harás. El eco vibró en el aire frío, mientras una sombra más oscura que la noche empezaba a tomar forma, acercándose peligrosamente a Jorge. La esencia de su oscuro poder se deslizó como un veneno, drenando su fuerza mientras la luz frenética comenzaba a apagarse. Y entonces, entre la confusión, Clara alzó su mano, un gesto desesperado y doloroso. En sus ojos había súplica, pero también algo más. Era la promesa de un nuevo comienzo, o el eco de una maldición interminable. Las llamas comenzaron a extinguirse, y el temor crecía en Jorge. ¿Podía resistir aún? ¿O había condenado a todos a un destino aún más oscuro? Antes de que pudiera reaccionar, la sombra del líder se abalanzó sobre él, llenando el aire de una fría negrura. Fue el momento en que Jorge comprendió que el verdadero sacrificio podría no ser el que él esperaba, y así, mientras la oscuridad lo absorbía, una pregunta se formó en su mente: ¿qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para detener el horror que acechaba no solo su vida, sino también la de su hermana y su pueblo? La negrura lo atrapó de inmediato.
Jorge sintió como su cuerpo se congelaba, una desesperación helada invadía cada rincón de su ser. La sombra se movía a su alrededor con una rapidez aterradora, envelopándolo en sus garras invisibles mientras el eco de la risa del líder resonaba a su alrededor. Por un instante, pensó que estaba en un sueño, un mal sueño del que no podía despertar. «Clara», gritó, luchando contra el pánico que se apoderaba de su voz. La figura de su hermana se desdibujaba en la distancia, el brillo en su mirada comenzaba a apagarse, como si la sombra también la consumiera a ella. No, no, repitió Jorge, su corazón martilleando con cada latido que lo acercaba más al abismo. Pero una chispa de determinación se encendió en su pecho. La luz de la piedra aún palpitaba débilmente en su mano, como un último rescoldo dispuesto a luchar contra la oscuridad. De repente, la sombra se detuvo, como si se estuviese alimentando de su miedo. Jorge comprendió que debía cambiar de táctica. Era el miedo lo que había permitido a esa cosa acercarse tanto. Con un grito desgarrador, canalizó toda su rabia, todo su amor hacia Clara. La luz de la piedra comenzó a intensificarse, irradiando lo que parecieron ser llamas contra esa oscuridad lacerante. Atrás, vociferó, sintiendo cómo la energía vibraba por toda su piel, su voz resonando como un trueno en la calma sombría que lo envolvía. El espacio a su alrededor parecía temblar, las raíces del suelo parecían vibrar al unísono con su grito. Esa luz se expandió, llenando el claro y empujando gradualmente la sombra, que luchaba por permanecer. Sin embargo, Jorge lo sabía, no era suficiente. Tenía que hacer algo más. Tenía que hacer que la sombra sintiera su miedo, pero sin dejarse dominar por él. «Soy Jorge, no me retendrás», gritó, dejando escapar las emociones reprimidas que había guardado durante tanto tiempo. Su historia se desbordó en palabras, una historia de dolor y pérdida, pero también de esperanza. Recordó a su hermana risueña, a Clara sentada en la hierba, riendo mientras le enseñaba a hacer ramos de flores. Esa imagen lo llevó a un nuevo estado de determinación. La sombra comenzó a deslizarse hacia atrás, titubeando ante la luz. Con cada palabra de su historia, Jorge centró su energía en la luz de la piedra. No solo era su vida lo que estaba en juego, era la de Clara y todas las almas atrapadas en el sacrificio eterno. Las llamas se alzaron de nuevo, iluminando el claro como nunca antes. La multitud encapuchada, antes poderosa, ahora retrocedía, aterrada. Los ojos que antes brillaban con frenesí ahora se llenaban de pánico. Jorge no estaba solo en su lucha, en ese momento, se sintió como un guerrero en el campo de batalla, desafiando lo imposible, pero la sombra, retorciéndose, lanzó un grito desgarrador que hizo temblar la tierra. «No has ganado. La oscuridad siempre busca otro camino», murmuró. Clara, aún al otro lado de la hoguera, se dejó caer de rodillas. En su rostro, la desesperación se mezcló con el temor. Sus ojos reflejaban un grito silencioso, una súplica que Jorge no podía ignorar. Clara, la llamó, y en ese instante, comprendió que su lucha no solo era contra la oscuridad, sino también por su hermana. Sin pensarlo, dio un paso hacia adelante, pero la sombra se abalanzó de nuevo, deseando arrastrarlo hacia su seno oscuro. ¿Podría arriesgarlo todo para salvar a su hermana, incluso si esa decisión significaba enfrentarse a la oscuridad misma? ¿Acaso la luz sería suficiente? Mientras la luz se intensificaba, una grieta se formó entre ellos. La lucha había alcanzado la cúspide. Jorge debía elegir entre mantener su propia existencia o sacrificarse por Clara. Pero en su acelerado latido, descubrió la respuesta. Y así, con un acto de decisión atroz, levantó la piedra una vez más. Sin embargo, un destello feroz de negrura lo rodeó, haciendo que se preguntara, ¿había hecho bien al desafiar a lo que no podía comprender? La pregunta quedó flotando en el aire pesado mientras el claro temblaba, dejando en suspenso el destino de todos. Las sombras se cernían sobre Jorge, envolviéndolo en un abrazo frío que amenazaba con consumirlo. Pero no iba a ceder. La luz de la piedra pulsaba en su mano, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Con cada latido de su corazón, recordaba la risa de Clara, la luz en los ojos de su esposa Lucía y el sonido alegre de su hijo. Su amor era el combustible que necesitaba para luchar. «No», gritó Jorge, y su voz resonó con una fuerza que hizo temblar la tierra. Con determinación, avanzó hacia esa sombra que se retorcía frente a él, iluminando el claro con el resplandor de la piedra.
No se detendría hasta liberar a su hermana y a todos aquellos atrapados en este ciclo sin fin. La hoguera chisporroteaba, sus llamas danzaban como si también quisieran liberarse del poder oscuro que la cercaba. El líder encapuchado se mantenía imponente, pero Jorge ya no lo temía. Con cada paso hacia adelante, sentía que el miedo se disipaba, transformándose en pura voluntad. Tu oscuridad no puede vencerme. Jorge levantó la piedra, enfocando toda su energía en esa luz. El fulgor se intensificó, estallando en un destello que iluminó el bosque entero. Esa era su hora. La multitud encapuchada, antes segura de su dominio, empezó a retroceder, sus ojos reflejando el pánico. ¿Acaso ahora comprendían el poder del amor? Con un grito de batalla, Jorge lanzó la piedra al centro de la hoguera. Fue como lanzar una bomba de luz. Las llamas estallaron en 1000 colores que ahuyentaron las sombras presentes, retumbando en el aire con una energía que parecía eterna. Entonces todo se detuvo, el entorno se volvió un instante de silencio absoluto en el que cada reinado de terror temblaba bajo la fuerza de esta nueva luz. No, 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 gritó el líder, su mueca se tornó en una máscara de furia y terror. Las sombras que hasta ese momento eran fuerza, ahora eran un eco, retrocediendo ante la deslumbrante luz que surgía de los escombros oscuros de la hoguera. Jorge sintió que una poderosa brisa soplaba a su alrededor, llevando con ella el eco de todas las almas atrapadas. Clara, gritó, extendiendo sus manos hacia su hermana. La imagen de ella empezó a desvanecerse, atrapada entre la luz y la sombra. Era su oportunidad. Corrió hacia el centro, su corazón impulsándolo más rápido, las sombras se desvanecieron lentamente, y la figura del líder parecía tambalear. Jorge se arrojó hacia su hermana, abrazándola con toda la fuerza que tenía, arrastrándola desde el borde de la hoguera hacia un refugio que se vislumbraba. A su alrededor, los encapuchados sucumbían al poder de la luz, desvaneciéndose en el aire frío hasta que solo quedaban ecos. «Salgamos de aquí», gritó, y ahora Clara, en su abrazo, radiaba un calor familiar que lo llenó de alegría. Los encapuchados retrocedían, buscando refugio en las sombras, arrastrando a su antiguo líder, ahora incapaz de mantener su poder frente a esa luz. Jorge presionó a Clara, llevándola hacia la salida del claro, su puño apretado alrededor de la piedra deslumbrante. Lucía había llegado corriendo hacia ellos, con los ojos llenos de lágrimas. El reencuentro en medio del terror les dio fuerzas. «Hemos vencido, salvémoslos», gritó Jorge, señalando a los demás atrapados en el círculo del ritual. Esa demanda atrajo motivación de todos los que quedaban, unirse no solo por su libertad, sino por un futuro renovado en su barrio. Despertados por la luz de esperanza, algunos de los vecinos se acercaron a ellos, deseosos de salir de las sombras que habían dominado sus vidas durante tanto tiempo. La vida corría de nuevo. Sin embargo, de pronto, Jorge sintió que una sombra se acercaba, un último intento de quebrantar su fuerza. «Esto no ha terminado, Jorge». «Nunca se acaba», dijo el líder, su eco resonando en la bruma, pero Jorge ya no le tenía miedo. En un último acto valiente, con todos a su lado, Jorge levantó la piedra una vez más, y con un grito ensordecedor, la arrojó de nuevo al centro del claro. El impacto fue devastador, un destello que absorbió la oscuridad, llevándose consigo los ecos de aquellos que habían caído y liberando a todos los atrapados. Las sombras se desvanecieron para siempre, y mientras la noche empezaba a despejarse, una luz nueva amanecía en sus corazones. El barrio, antes ensombrecido por el miedo, comenzaba a respirar de nuevo. Cada mirada revelaba gratitud, y un sentido renovado de comunidad emergía. Jorge tocó la mano de Lucía, apretándola de Clara en un abrazo, y mientras observaban el futuro, supieron que la lucha había valido la pena. La vida, esa flor que vendía, resurgía incluso en el lugar más oscuro. Habían vencido al miedo y forjado un nuevo comienzo. Así, la noche se apagó y la luz en sus corazones brilló con promesas de un nuevo amanecer. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.